Ok, mis hermanos, entonces vamos a estar hablando el día de hoy acerca de lo que es el estándar de un discípulo del Señor Jesucristo. Amén. Son las 7:09 p.m. Vamos a tratar de ser muy específicos en nuestros tiempos. Nos estamos conectando un poco más temprano para ir recibiendo las personas, pero obviamente es 1 hora y media de estudio, ¿sí? Siempre dejamos 15 minuticos, finalizamos 15 minutos antes para poder hacer los respectivos foros y que todos puedan participar. Entonces, el tema de hoy es el estándar de un discípulo de Cristo. Como primer lugar, vemos que están pasando muchas cosas a nivel mundial. Hay muchos desastres, hay muchos conflictos, hay muchas situaciones que se están viviendo en las familias, en la humanidad y en los diferentes lugares en la tierra. Y solamente los verdaderos discípulos van a dar respuesta a todas las cosas que están viviendo las personas. El verdadero discípulo tiene la medicina para poder salvar a las personas de la enfermedad del pecado. El verdadero discípulo es aquel que ve lo que Dios ve. Es aquel que tiene el deseo de Dios en su corazón completamente. El verdadero discípulo es aquel que sigue a Cristo, sigue las pisadas de su maestro, quiere ser como su maestro, quiere ser como su Señor, quiere imitarlo. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, nos muestra el estándar del discípulo. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, donde dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Permítame un momento, voy a montar aquí al pastor Jairo, que se le prendió el micrófono. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pastor Jairo, estás prendiendo el micrófono. Ok, ya. Mauricio, no. Ok. Marlon, no vayas a prender el micrófono. Ok, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la iglesia dice, amén. Entonces, el estándar de un discípulo es Cristo. Ese es su estándar. Seguir las mismas pisadas de Cristo y obedecer las palabras de Cristo. Un discípulo siempre está llevando a cabo la orden del Señor Jesús. Nunca para de hacerlo. Nunca para de vivir para el Señor Jesucristo. Entonces dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Un discípulo escucha la voz de su maestro. La voz de su maestro. No quiere escuchar otras voces, solamente la voz del Señor Jesucristo. Y le dice, por tanto, id. Un discípulo va a donde Dios lo envía. Ese es el verdadero discípulo. El discípulo es aquel que va donde nadie quiere ir. El verdadero discípulo es aquel que hace lo que nadie quiere hacer y habla lo que nadie quiere hablar. Ese es el verdadero estándar del discípulo. Jesús iba a todas partes y siempre trataban de matarlo, siempre trataban de perseguirlo, siempre trataban de encerrarlo, de meterlo preso, de hacerle daño, trataban de hacerlo quedar mal, trataban de ridiculizarlo ante las demás personas y lo ponían a prueba. Pero Jesús, como es el discípulo de los discípulos, es el más grande discípulo, él es el primer discípulo del Padre aquí en la tierra, siendo Dios, Jesucristo siendo Dios, es un verdadero discípulo. Por eso él vino a darnos ese ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. ¿Y qué le pasó al Señor Jesucristo? Aún desde su niñez ya estaban buscando para matarlo.
siempre fue perseguido, siempre vivió en constante persecución y él siempre como discípulo estuvo dispuesto en su corazón a obedecer la voz y el mandato de su padre. Entonces nosotros, como discípulos en este tiempo, debemos estar escuchando la voz del buen pastor. Porque el Señor les dijo, por tanto, id y haced discípulos. Entonces, eso es una orden. Yo quiero que ustedes sean y yo les voy a pedir por favor de que estén conectados conmigo, amén. De que no estén concentrados en absolutamente nada, nada más, solamente la voz del Señor Jesucristo. Tú tienes que aprender a ser sincero contigo mismo, ¿sí? Tienes que aprender a ser sincera contigo misma. Si tú estás realmente interesada en la voz de Cristo, tú vas a estar conectada y conectado aquí en lo que Dios te está hablando. Entonces, miremos cuál es la orden. Esto es una orden, esto no es una opción. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Está diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Es decir, tengo toda la autoridad, tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿qué está diciendo nuestro Señor? Pues lo primero que tenemos que mirar es que Él es nuestro Señor. Él es decir, es nuestro amo. Él es nuestro líder. Él es nuestro jefe. Él es nuestro dueño. Él es todo para nosotros. Entonces, Él nos está dando una orden, no desde un punto de perspectiva como que, bueno, les voy a decir esto, a ver si ustedes quieren hacerlo, a ver si lo quieren llevar a cabo. No, no, no. Nos está diciendo a nosotros los discípulos y nos está dando la orden y nos está diciendo, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones de la tierra. Entonces dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nosotros fuimos llamados no solamente a que las personas se congreguen, sino que debemos seguir esas pisadas del Señor Jesucristo y que ellos puedan disfrutar realmente también de un bautismo. Por eso ahorita, en este tiempo, tenemos que mirar cuántas personas hacen falta por bautizarse. Y si hacen falta personas por bautizarse, entonces debemos mirar eso y guiarlos hacia el bautismo para que estén completos allí dentro de la designación que Dios nos ha entregado. Amén. Ahora, Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el estándar del discípulo. ¿Por qué? Porque el discípulo sigue la voz del buen pastor y sigue la instrucción correctamente. Yo pudiera decir, no, yo voy a bautizar solamente en el nombre de Jesús, o voy a bautizar solamente en el nombre del Padre, porque el Padre cumple todo, o voy a bautizar solamente en el nombre del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, pues, también cumple todo y los representa a todos. No, si Jesús dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces yo no me pongo a inventar absolutamente nada más, como dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Si alguno le quita o alguno le añade, entonces allí va a tener problemas. Dice que van a quitar su nombre, van a quitar su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Y también vienen plagas, vienen maldiciones sobre la persona que se pone a jugar con las sagradas escrituras y que no sigue las cosas según los designios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí hay otro punto muy importante. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, no enseñamos nuestras cosas. No enseñamos nuestras cosas. Maestros, maestras de escuelita dominical, maestros de adoración, de alabanza. Ustedes no deben enseñar sus propias cosas. No las deben enseñar. ¿Qué deben enseñar? Lo que el Señor dice. Ustedes no deben enseñar sus propias cosas. Deben enseñar solamente lo que el Señor les dice. Por eso el Señor es muy específico y está diciendo, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. Amén. ¿Estamos aquí todos? ¿Estamos todos aquí, mis hermanos? Amén. Ok, entonces muy importante. Diga conmigo, debo es enseñar. Okay. Pues al micrófono. Digan conmigo, debo enseñar solo las cosas que Él me ha mandado. Que Él me ha mandado. Exactamente. Entonces, ese es el estándar del discípulo. El estándar del discípulo quiere enseñar todas las cosas
que el Señor Jesucristo le mandó. Por eso es importante que nosotros conozcamos la vida de Cristo para saber qué fue lo que él mandó. Cuando empezamos a vivir dentro de las enseñanzas de Cristo, todo lo demás del Nuevo Testamento, de todo lo que empieza del libro de los Hechos para adelante, todo lo que tiene que ver con liturgia del templo, todo lo que tiene que ver con los dones, con los ministerios, todo empieza a tomar la forma correcta. Si no estoy enseñando lo que Cristo mandó, pongan atención aquí porque esto va a ser muy importante. Si no estoy enseñando lo que Cristo mandó, entonces voy a usar los dones para algo que Cristo no mandó. Si no estoy enseñando lo que Cristo mandó, entonces voy a usar los ministerios para algo que Cristo no mandó. Entonces, lo que son los dones, los ministerios y todo lo que tiene que ver dentro del templo, tiene que ser bajo el marco del Señor Jesucristo, porque eso es lo que sigue el Señor Jesucristo. Por ejemplo, hoy hay muchos discípulos a nivel mundial, pero no son discípulos de Cristo, son discípulos de muchas iglesias, son discípulos de muchos pastores, son discípulos de muchas enseñanzas, pero no tienen nada que ver con ser discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque no están llevando a cabo las cosas que el Señor Jesús mandó. Por ejemplo, vamos a verlo de esta manera. Las cosas dentro del templo. Si no estamos direccionados con Cristo, vamos a empezar a hacer muchas cosas dentro del templo que Cristo tampoco mandó, que Cristo tampoco vivió dentro del templo. Entonces, por eso vemos hoy mucho legalismo. Por eso se ve hoy mucha religiosidad. Por eso se ve hoy mucho misticismo en los cuales muchos de nosotros caímos en todas esas cosas. Y cuando hablamos de misticismo, estamos hablando de una espiritualidad falsa, una espiritualidad que se genera por las emociones, por los sentimientos, y resultamos cayendo en impulsos emocionales que pensamos que es Dios, pero realmente todo es generado precisamente porque queremos sentir a Dios de alguna manera. ¿Y por qué queremos eso? Pues porque no estamos direccionados con Cristo. Cuando estamos direccionados con Cristo, estamos viendo a Dios. Estamos viendo a Dios. Cuando estamos direccionados con Cristo, estamos conociendo al Padre. Cuando estamos direccionados con Cristo, entonces estamos haciendo exactamente lo que el Padre mandó hacer. Si tú haces, mira esto, si tú haces exactamente lo que Cristo hizo, entonces al final te va a decir, yo te conozco, yo te conozco, siempre te conocí. Pero si tú no haces lo que Cristo te mandó a hacer, entonces te va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, porque yo nunca te conocí. Yo nunca te conocí. Y cuando hablamos de hacedor de maldad, presten atención a esto porque esto es importante también. Cuando hablamos de hacedor de maldad, no necesariamente es una persona que hizo algo a escondidas. No necesariamente es una persona que tiene algo oculto. No, 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 no. Cuando hablamos de hacedor de maldad, es que... Cuando somos direccionados Escúchenme, por por favor. Cristo, vemos al Padre. Escúchenme aquí, por favor. No necesariamente tiene uno que hacer cosas malas que ante el mundo son malas. Tú puedes estar predicando en el púlpito cosas que no son de Cristo. Eso es mal. Eso está mal. ¿Por qué? Y créanme que eso es uno de los pecados más grandes. ¿Por qué razón? Porque es que Cristo murió por la humanidad para que cuando las personas vayan a la iglesia, ellas aprendan de Cristo, se vistan como Cristo y sean ovejas de Cristo. Entonces, en los púlpitos hoy en día y en muchos lugares en la tierra, hay muchos hacedores de maldad que le están haciendo daño a las ovejas y a los rebaños y le están haciendo daño a las personas. ¿Por qué? Porque no les están enseñando la voluntad del Padre y tampoco les están mostrando quién es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso las personas no conocen a Cristo. Usan el nombre de Cristo para abrir iglesias, usan el nombre de Cristo para echar fuera demonios, usan el nombre de Cristo para sanar enfermos, pero no conocen al Señor Jesucristo. Entonces, esto es bastante grave. Entonces, el estándar de fe es la Santa Biblia. El estándar de fe es la Santa Biblia. Amén.
El estándar de fe es la Santa Biblia. Un discípulo se direcciona en su fe por lo que dice la Biblia, no por lo que dice, no por lo que puedan decir los demás. Usted puede inventarse algo emocional y algo muy lindo y que suene muy maravilloso, pero el estándar del discípulo no es así. Él se direcciona es por la Biblia y su fe viene de las Sagradas Escrituras. ¿Estás pasando un momento difícil? Entonces, el estándar de fe de un discípulo dice, la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Entonces, está confiado. Porque la Biblia lo dice, no porque alguien más lo pueda decir, porque la Biblia lo dice. Pero si un predicador se levanta y tiene en su boca el estándar de la fe, que es la Biblia, entonces ese predicador va allí a poder transmitir realmente el poder de Cristo, el poder espiritual, porque está hablando el estándar de fe, está hablando realmente la palabra que Cristo quiere que se hable, no está hablando sus propias cosas. No se trata de un mensaje bonito, no se trata de un mensaje que impacte, no se trata de un mensaje que emocione, tampoco se trata de eso, se trata de que tengamos el estándar de Cristo y que tengamos el estándar de la fe, que es la palabra. Entonces, si yo estoy transmitiendo un mensaje que es la palabra de Dios y que es en la misma dirección que Cristo nos enseñó, quiere decir que estoy viviendo en una fe muy buena. El discípulo no vive en una fe incierta, vive en una fe genuina. Amén. Por eso la Biblia dice que la palabra es la palabra profética más segura, en la que nosotros debemos estar atentos. Entonces debemos direccionarnos con la palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de soplo. Es decir, toda la Biblia fue transmitida así por un soplo de Dios hacia las personas, hacia aquellos escritores que él escogió. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. No es mis palabras. Son las palabras de Cristo. Las palabras de Dios. No son tus palabras. Tú puedes preparar muchos temas y hablar muchas cosas, pero si no tienes la palabra de Dios en tu boca, entonces no estás llevando algún efecto y no estás realmente haciendo lo que Dios te mandó a hacer. La palabra de Dios es eterna. Anote allí, la palabra de Dios es eterna. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ese debe ser nuestro estándar. Así debe ser nuestro pensamiento. Debemos tener seguridad en la palabra. Realmente confiar en la palabra. Porque la palabra es la voz de Dios. Y cuando Dios habla, las cosas se cumplen. Las cosas se hacen. Su palabra no es pasajera como las nuestras. Hay un dicho aquí en Colombia que dice que muchas palabras se las lleva el viento, ¿cierto? Muchas palabras se las lleva el viento. Pero no, las palabras de Dios no se las lleva el viento. Las palabras de Dios crearon los cielos y la tierra. Las palabras de Dios crearon todas las cosas, lo que se ve y lo que no se ve. Marcaron los límites del mar. Creó los seres vivientes, creó el sol, la luna, las estrellas, las galaxias. La palabra de Dios creó todas las cosas. Y miren lo poderosa que es la palabra. La palabra de Dios sigue sosteniendo el círculo de la tierra. La palabra de Dios es tan poderosa que no permite que nada que está allí en el sistema solar y en las galaxias, que nada deje de moverse en su perfección. Por eso cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice, todo lo que hizo Dios fue bueno. Amén. Todo lo que hizo Dios fue bueno. Y si usted mira, por ejemplo, las plantas, y si usted mira, por ejemplo, la naturaleza, y si usted mira, por ejemplo, el sol y mira la luna, ellos siguen cumpliendo, aún después de tantos miles de años, ellos siguen cumpliendo la palabra de Dios. Pero ¿quién fue el que dejó de cumplir realmente la palabra de Dios? El hombre. El hombre. El sol nunca tomó del fruto, la luna nunca tomó del fruto prohibido.
Ninguno de ellos tomaron del fruto prohibido. Ellos se siguen moviendo conforme a la palabra de Dios. Y han pasado miles de años y aún ellos se siguen moviendo. Los ríos siguen dando agua. Ah, que se va a acabar el agua, que no, el agua no se va a acabar. La tierra está llena de agua. Es más, hay demasiada agua. Hay demasiada agua. La naturaleza sigue ahí. Vamos a decir que quitáramos a todos los seres humanos de la tierra. ¿Qué pasa con la naturaleza? Vuelve y crece, porque tienen la palabra de Dios. Tienen la palabra de Dios siempre. Pero ¿quién es el que realmente no tiene la palabra? Aquellos que están separados de la presencia de Dios. Aquellos que no van en la misma dirección con Cristo. Entonces, la palabra de Dios es eterna. Permanece para siempre. Una persona que agrega o quita la palabra de la Biblia será maldecida. Debemos ser muy claros en eso. No podemos ni quitarle ni añadirle. Por eso Apocalipsis 22:18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis capítulo 22, versículo 19 dice: y si alguno quitare, entonces si alguno añade o alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, no podemos ni añadirle ni podemos quitarle. Tenemos que ser muy precisos. Por eso debemos ver a Cristo. Cristo es la palabra. Si seguimos a Cristo exactamente como Él lo hizo, no le vamos ni a quitar ni le vamos a añadir. Les voy a dar un ejemplo. Así, un ejemplo a nivel ministerial. Cristo en algún momento estuvo cobrando, un ejemplo, para un concierto. Cristo en algún momento estuvo vendiendo sus pañitos para que la gente se sanara. Cristo en algún momento estuvo diciendo: a ver, pacten, eh, eh, pacten esto, pacten aquello, pacte dinero. Él lo estuvo haciendo. Los que han leído, por ejemplo, el Nuevo Testamento, ¿han visto que ellos lo hayan hecho? ¿Cierto que no? ¿Han visto que los apóstoles lo hagan? ¿Cierto que no? Entonces, cuando hablamos de quitar o de añadir, son precisamente esas cosas. Cuando hablamos de añadirle, es decir, de que empezamos a hacer cosas que Cristo no hizo. Entonces, ahí es donde caemos en: apartado de mí, hacedores de maldad. Y cuando dejamos de hacer también las cosas que Cristo hizo, también es: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, el estándar del discípulo es hacer exactamente lo que Cristo dice. Entonces, Cristo evangelizaba. Nosotros tenemos que evangelizar, porque es el gran mandato: ir y hacer discípulos. Cada uno de ustedes se debe levantar como discípulo a ganar otros discípulos. Y usted tiene que guiar a esos discípulos hasta que sean bautizados y que estén siguiendo a Cristo. No pueden jugar con esto. Si usted no lo hace, usted está dejando de hacer. Es decir, usted está quitando. ¿Quién es la profecía? ¿Quién es el cumplimiento de todas las profecías? Cristo. Él es el verbo, Él es la profecía y Él es el cumplimiento de las profecías. Entonces, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este verbo fue hablado a través de los profetas, esta palabra de Dios. Allí los profetas la estaban manifestando y estaban organizando el camino. Pero vino a esta tierra y Él mismo nos dio ejemplo. Por eso Él es la palabra. Por eso Él mismo, allí en Apocalipsis, habla a Juan en la isla de Patmos y le dice: escribe que cualquiera que le quite o le añada, entonces recibirá estos males. Porque Él es la palabra, Él es el modelo perfecto a seguir. Entonces, si estamos siguiendo a Cristo y no evangelizamos, quiere decir que no estamos siguiendo a Cristo. Estamos siguiendo otras cosas. Estamos siguiendo nuestros propios beneficios. Ahora, pongan atención a esto. Y mayor responsabilidad tienen aquellos que llevan mucho más tiempo.
mucho más tiempo. Si usted ya tiene 2 años, usted ya debería saber ganar un alma para Cristo. Si usted ya tiene 5 años, usted ya debería ser un experto ganando almas para Cristo. Si usted ya tiene 10 años, ya debería ser un máster ganando almas para Cristo. Entonces, si usted no está ganando almas para Cristo, quiere decir que le está quitando a su vida cristiana lo que usted está supuesto a hacer en su vida cristiana. Amén. Esto que les estoy diciendo es para que ustedes reciban gracia de parte del Señor y para que se estén direccionando juntamente con Cristo. Por eso es importante estos entrenamientos, para que podamos aprender cómo evangelizar. Y aquí van a aprender a evangelizar, aquí van a aprender a hacer las cosas exactamente como el Señor Jesucristo las hizo. Si hacemos las cosas como Cristo las hizo, el Padre va a estar feliz. El Padre va a estar muy feliz con nosotros. Y si queremos hacer las cosas como Cristo las hizo, el Espíritu Santo va a estar muy gozoso de guiarnos, porque Él vino fue para eso, para guiarnos en lo que Jesús enseñó y en lo que Jesús habló. El Espíritu Santo no vino para nada más. Él no vino para estar perdiendo el tiempo con personas que quieren irse en otra dirección. No, Él vino fue para encontrarse con los discípulos. Para eso vino el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vayan allí al aposento alto y esperen. Entonces el Espíritu Santo vino fue para encontrarse con sus discípulos, para hacer la labor, para hacer la obra. No vino para estar perdiendo el tiempo. Él vino fue para guiarnos, para enseñarnos. El Espíritu Santo no se queda quieto. Él sigue avanzando con los discípulos, con aquellos que quieren hacer la obra de Cristo. Amén. El estándar de la Biblia, pongan allí, siguiente punto, el estándar de la Biblia es Cristo. El estándar de la Biblia es Cristo. ¿Ya lo tienen todos? Muy bien. Cristo es la figura principal de la Biblia. Siempre. Siempre es la figura principal de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Cristo es el autor y consumador de todas las cosas. En el principio siempre estuvo Cristo, Él es el alfa. Y en el final siempre estará Cristo, Él es la omega. Cristo es el modelo del Padre. Cristo es el deseo del Padre en la tierra. Cristo es lo que el Padre quiere que nosotros miremos, que nosotros observemos. Cristo es el deseo del Padre para con nosotros. De la manera que Cristo hizo las cosas, Él quiere que nosotros también las llevemos a cabo. Por eso Él es la figura principal de la Biblia y la Biblia nos habla de Cristo y su obra. Lucas capítulo 24, versículo 44, dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Por eso les estaba diciendo a sus discípulos y les estaba enseñando. Y les decía, estas son las palabras que yo os hablé a vosotros, aún estando con vosotros. Les estaba diciendo, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Digan conmigo, lo que está escrito de mí. Entonces, aquí les está diciendo, todo lo que estaba escrito de mí en el Antiguo Testamento era necesario que se cumpliera. Y dice, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, diga conmigo, desde el primer libro se estuvo hablando de Cristo, se estuvo enseñando de Cristo, los profetas hablaron de Cristo. ¿Ustedes no se acuerdan de Juan el Bautista? Uno de los últimos profetas de aquella época. Dice que él fue preparado y fue enviado para preparar el camino del Señor. Entonces todos hablaron de Cristo y todos mostraron a Cristo. Por eso nosotros tenemos que estar direccionados es con Cristo, porque solamente la palabra nos muestra el deseo del Padre hacia Cristo. Mire lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39. Dice así, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahora mire estas palabras del Señor, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Por eso debemos escudriñar las escrituras. Cristo ha estado siempre desde el Antiguo Testamento. Cristo ha estado siendo mostrado siempre por el Padre en el Antiguo Testamento. Allí como el Cordero, allí como la semilla, allí como la escalera, allí como el arca. Siempre ha estado Cristo en medio de la humanidad. Siempre ha estado el evangelio en medio de la humanidad, el deseo de Dios en medio de la humanidad. Pero cuando Cristo viene a la tierra, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no lo conocían. Aún los maestros que conocían la historia del Pentateuco, que conocían la ley y los profetas, como por ejemplo el maestro de, búsquenme por favor, en Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 1, alguien que me lo lea rápidamente. Juan capítulo 3. ¿Quién lo tiene por ahí? Amén. Léelo, por favor, para que veamos cómo este maestro y fariseo tenía tanto conocimiento Dice, y era el maestro de Israel, pero no conocía a Cristo. Leámoslo, por favor. había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, como como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios en él. Sigue, por favor, sigue, tranquilo. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Sigue. No pares, sigue. Yo te aviso cuándo parar. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ahora escuchen ahí Respondió el Jesús y siguiente le versículo. El siguiente versículo, escúchenlo bien. ¿Eres tú maestro de Israel? ¿Sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que habemos visto testificamos Ok, y no hasta ahí. recibís nuestro testimonio. Hasta ahí. Diga conmigo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Entonces, aquí había un maestro, un prototipo de muchos maestros a nivel mundial en este tiempo, que tienen muchos conocimientos de muchas cosas, pero al final el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque ustedes hicieron todo lo que yo nunca les mandé a hacer. Entonces, el estándar de un discípulo debe ser escudriñar las Sagradas Escrituras para encontrar realmente el diseño de Cristo y qué es lo que Cristo quiere que yo haga. No es simplemente predicar por predicar. El estándar de un discípulo que adora a Cristo en un púlpito y las canciones que cantan un púlpito, esas canciones pueden ir sin conocimiento, o esas canciones pueden ir con humanismo, o esas canciones pueden ir con puro emocionalismo. El estándar de un discípulo que le canta a Cristo es que esas canciones hablen de lo que se escudriñó en las Sagradas Escrituras acerca de Cristo. Por eso cuando cantamos, no cantamos por cantar. Cuando cantamos, no saltamos por saltar. No se trata de hacer un estruendo cuando cantamos. No se trata de hacer un show cuando cantamos.
Se trata de que realmente estemos dando adoración a Él. Porque si no estamos dando la adoración a Él con nuestras canciones, y nuestras canciones no están guiando a las ovejas hacia Cristo, entonces ¿hacia quién más las están guiando? Entonces yo tengo que tener muy definido qué es lo que yo canto en el púlpito. Porque puedo estar solamente queriendo fuego. Entonces empiezo fuego, 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 fuego purificador. ¿Y para qué sirve ese fuego purificador si no estoy conociendo realmente al que purifica? No sé si me estoy haciendo entender. Y todos hemos pasado por ahí, y todos hemos cantado estas canciones, y todos hemos sido partícipes, y todos hemos saltado y brincado de una manera tan fuerte. Pero mi pregunta es, después de todo lo que se ha hecho, ¿estamos haciendo realmente lo que Cristo mandó a hacer? Ahí es donde tú tienes que concentrar tu atención. Por eso el Señor dice, escudriñen mis escrituras, porque ellas son las que hablan de mí. Ellas son las que hablan de mí. Y no está mal que tú quieras saltar, que tú quieras expresar esto hacia Dios. No está mal. Porque todo lo que hagas de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre del Señor. Pero ahí donde está el punto, hacerlo en el nombre del Señor, para Él. Solo para Él. Juan capítulo 20, versículo 31, dice así, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces todo está escrito. Dice, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Entonces tenemos que estar leyendo la palabra para entender que Jesús es el Cristo y que podamos tener vida en su nombre. El Antiguo Testamento es la promesa de lo que Dios enviaría, es decir, de Jesús el Cristo. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir, es decir, de Jesús el Cristo, de la obra de Cristo. El Antiguo Testamento nos está mostrando, por ejemplo, cuando ustedes leen Isaías 53, allí está el Evangelio, la obra de Cristo en la cruz. Cómo Él cargó nuestros pecados, cómo Él llevó nuestras enfermedades. Entonces, el Antiguo Testamento nos está mostrando la sombra. Recuerden un previews, como cuando va a salir una película, ¿sí? Los cortes antes de la película siempre nos van a mostrar cómo va a ser la película. Entonces, en el Antiguo Testamento es esos previews que vienen antes de que la película llegue al cine, antes de que la película se efectúe totalmente. Entonces, en el Antiguo Testamento, durante todos estos años, Dios estuvo mostrando la obra de su Hijo Jesucristo y estuvo mostrando a Cristo. Entonces, por eso, el Señor dice, pero estas se han escrito, diga conmigo, se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Entonces, eso es lo que hace el Antiguo Testamento. Se escribió que Jesús era el Cristo para que nosotros pudiéramos creer, y Él vino y se manifestó a nosotros, a la tierra. ¿Dónde estuvo esto? En el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí está la primera profecía acerca del Señor Jesucristo. Después de que Adán y Eva caen en pecado, Dios manifiesta su voluntad a través del Cristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Solo la simiente de la mujer, que era María, podía herir la cabeza de Satanás. Nadie más podría herir la cabeza. Solo la simiente de la mujer, que era Cristo, la simiente de la mujer que se llamaba María, pero su simiente era Cristo, nacería de María. Solamente él podía pisarle la cabeza a Satanás. Allí ya estaba escrito. Isaías capítulo 7, versículo 14 también habló de la mujer y dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, allí otra vez estaba la simiente de la mujer, era Dios mismo, Cristo, quien pisaría la cabeza de Satanás. Y en el Nuevo Testamento, todo esto tuvo cumplimiento. Cristo vino según lo prometido.
porque él era el único que podía destruir. Des en cuenta que a través de su muerte, su sepultura y su resurrección, a través de su obra, él podía allí acabar con todo el imperio de la muerte, el cual pertenecía a Satanás el diablo. En Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Allí estaba cumpliendo Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí se estaba cumpliendo Isaías capítulo 7, versículo 14. Y allí se estaba cumpliendo también Isaías capítulo 53. También estaba dando cumplimiento Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 60 y capítulo 61, porque todas las escrituras y los profetas y los salmos siempre nos han hablado es de Jesús el Cristo y de su obra, porque eso fue lo que el Padre quería. Eso es lo que el Padre quería. Todo esto, dice el versículo 22, Mateo 1, 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Entonces, todas las cosas que estaban en el Antiguo Testamento se estaban cumpliendo. Ya había sido dicho por los profetas. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. También Lucas, el médico amado, en el capítulo 2, versículo 11, dijo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Ellos esperaban a Cristo ya. Ellos pudieron reconocer a Cristo y pudieron escribir a Cristo y pudieron realmente direccionarse con Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 16 también. Allí en medio de tanta confusión, de tanta religión, de tanto misticismo y de tanta incredulidad y tantos problemas mentales, espirituales, de idolatría, de tantas cosas que estaban allí en medio de esa multitud de personas que no sabían ni siquiera quién era Jesús, porque les preguntaban, les decía, ¿quiénes dicen ustedes que es Jesús? Y decían, bueno, unos decían es Juan, otros decían es Elías, otros decían es Jeremías o alguno de los profetas. Pero solamente el Padre pudo revelar su deseo hacia Pedro. Y dijo Pedro en Mateo 16, 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue lo que respondió Pedro a la voz de el Cristo, a la voz del Señor. Pero allí Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo quiero que ustedes vean algo en esa escritura. Le voy a pedir por favor a mi hermana Jacqueline que lea algo muy hermoso, porque es que cuando el Cristo es revelado a la vida de una persona, ahí es donde empiezan realmente todas las cosas. Cuando el Cristo es revelado a la vida de una persona, ahí es donde empieza realmente el estándar ministerial de Cristo en la vida de esa persona, el estándar espiritual de Cristo en la vida de esa persona, y todo ese estándar empieza a vestir a esa persona que se encuentra con Jesús el Cristo. Leamos por favor desde Mateo capítulo 16, versículo 16 en adelante. Después de la confesión que hace Pedro, miren cómo el Señor lo bendice y cómo el Señor empieza a entregarle todas las cosas. Voy a volver a repetir estas palabras. Miren cómo el Señor lo bendice y cómo empieza a entregarle todas las cosas que tenía que entregarle y que estaban allí esperando para ser reveladas. Leamos, mi hermana, por favor. Dale, mi hermana Jacqueline. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Empezó a entregarle todo. Sigue, por favor. Empezó a entregarle todo. Y yo también te daré las llaves. Dilo otra vez. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Pero démonos cuenta que en el momento que Pedro
logra entender, en el momento que Pedro logra entender quién era Jesús realmente, desde ese momento, Pedro empieza a recibir todas las bendiciones del reino sobre su vida. ¿Qué fue lo que se perdió en el principio? Se perdió la bendición, se perdió la autoridad, se perdió el gobierno, se perdió la imagen. Y en ese momento que Pedro logra entender quién es Jesús el Cristo, ahí mismo en ese instante, Jesús lo bendice y le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le empieza a hablar de la autoridad que se había perdido en el huerto del Edén, y le empieza a hablar de la bendición que se había perdido en el huerto del Edén, y empieza a vestir a Pedro con su imagen, con la imagen de Cristo. ¿Sí se están dando cuenta de esto tan hermoso? Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos que Jesús es el Cristo, porque en Jesús, el Cristo, hay poder para todo. En Jesús. Miren, ustedes declaran nada más esta palabra y dicen Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pueden estar en cualquier situación, pero deben entenderla para poder testificarla, deben entenderla para poder hablarla, deben experimentarla. Pueden estar en una situación muy dura, pueden estar en una situación muy difícil y ustedes en ese momento declaran y dicen Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando estás haciendo esta declaración, estás diciendo, Él es el verdadero rey, Él es el verdadero profeta y Él es el verdadero sacerdote, quien me puede salvar de todo lo que yo estoy viviendo. Por eso es importante que entendamos esto que Dios quiere hablarnos, porque todas las escrituras nos hablan de Él. Lucas capítulo 24, versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario. Todo lo que Cristo vivió era necesario. Todo lo que Cristo vivió ya estaba escrito. Era un plan perfecto que Dios estaba llevando a cabo a través de su Hijo también. Apocalipsis, allí capítulo 22, versículo 20, nos da testimonio de que Cristo vendrá y tenemos que aferrarnos a estas palabras. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces, digan conmigo, quiero aprender a conocer más a Cristo. Y digan, quiero vestirme de Cristo. Y quiero ser como Cristo es. Y quiero que el Padre revele a Cristo en mi corazón. Miren, a pesar de que los discípulos cometieron sus errores de pronto, habiendo como dicho, yo no lo conozco, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Ellos ya tenían ese direccionamiento con Cristo y no podían dejar de hablar y de decir lo que habían oído y lo que habían visto, porque Cristo era el que los había direccionado y estaban vestidos de Cristo. Y todo eso iba a dar fruto. Y yo creo que cada uno de ustedes va a dar fruto en Cristo Jesús de una manera muy maravillosa. Amén. Propósito para la venida de Cristo. El propósito de la venida de Cristo fue dar la vida para poder solucionar los problemas de los seres humanos. Ese fue el propósito de la venida de Cristo. Él no vino para estar andando por las aguas, él no vino para estar haciendo una cantidad de cosas, pero cuando él vino, él aprovechó para sanar a los enfermos, para expulsar los demonios, y cuando pues mandó a sus discípulos, les dijo, vayan adelante, yo los alcanzo, y ahí le llegó caminando sobre las aguas. También él quería que lo conocieran, que conocieran su poder. Él quería que sus discípulos conocieran también cómo eran ellos en el principio, cuando él los creó. Ustedes tienen que mirar esto. Todo lo que Cristo hacía, todo lo que Cristo hacía, era todo lo que nosotros podíamos hacer en el huerto del Edén. Ese poder. Presten atención porque esto es hermoso. Todo lo que Cristo hacía para los mares, para los vientos, hablarle a la higuera y que la higuera no diera fruto. Todas esas cosas
que Cristo hacía, resucitar muertos, sanar enfermos, todas esas cosas, nosotros teníamos ese poder, esa autoridad, porque nosotros fuimos creados a su imagen. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, ¿qué es lo que Cristo viene a hacer? A través de su vida, al solucionar los problemas de todos los seres humanos. Todo eso que se perdió en el huerto del Edén, eso fue lo que Cristo vino a rescatar. Por eso Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Estamos aquí todos? ¿Y qué fue lo que se perdió? Pues todo en el principio. Y los bendijo Dios y les dijo, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla. Allí está, todo lo que se perdió está en Génesis capítulo 1, versículo 27 y versículo 28. Allí se estaban perdiendo, se perdieron todas las cosas y los seres humanos empezaron a vivir vidas miserables, apartados de la presencia de Dios, sin autoridad, sin gobernar, sin fructificar de la manera y el diseño que Dios los había creado. Entonces, Él vino a salvar, fue todo lo que se había perdido. Entonces, Él vino a mostrarle a sus discípulos cuando paraba los vientos y cuando paraba el agua y cuando hablaba como quien tiene autoridad, dice la Escritura, pues Él vino a mostrarle a sus discípulos, prácticamente les estaba diciendo, mire, todo esto que yo soy, que yo estoy haciendo, esto era lo que ustedes hacían allá, con la diferencia que ustedes no son Dios, pero este fue el poder que a ustedes se les dio en el principio. Esta era la autoridad que ustedes tenían en el principio. ¿Por qué? Porque así como yo paro los vientos y las aguas me obedecen, así mismo yo les dije a ustedes, sojuzguen y gobiernen la tierra. Es decir, todo lo que hay en ella. Ellos tenían todo el poder y toda la autoridad que Dios les había delegado, pero todo eso se perdió por causa del pecado. Entonces, el propósito de la venida de Cristo, el único propósito y más grande, fue traer salvación a la vida de las personas para solucionar sus problemas a través de su muerte, sepultura y su resurrección. Juan capítulo 3, versículo 16. Allí está el propósito. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También Juan testifica en el capítulo 10, versículo 10, y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Desen cuenta cómo Cristo empieza a restaurar. Entonces, en el primer capítulo que leímos ahorita del propósito de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, para devolverles ¿qué? La vida eterna, que les había dado en el principio de la creación. Cuando los creó en el huerto del Edén, ¿los había creado con tiempo limitado? No, los creó con vida eterna. Los creó con vida eterna. Pero después tuvieron que cortar la vida por causa del pecado. La gente vivía 900, 1000 años. Ya después tuvieron que cortarla a 120 años y ya ahorita pues una persona prácticamente dura hasta los 80, máximo por ahí hasta los 100, 105, pero de ahí ya casi no pasa. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pues así fue. Entonces viene y dice, les he dado a mi Hijo, crean en Él y recuperen la vida eterna. Entonces, Cristo vino a solucionar eso, lo que teníamos en el principio. Ahora dice en el versículo Juan, capítulo 10, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Recuerden que en Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 2, versículo 16, les dijo estas palabras, de todos los árboles del huerto pueden comer. ¿Qué había ahí? Había abundancia, había mucha abundancia. Lo tenían absolutamente todo. Tenían la bendición, tenía todas las cosas. Ahora, ¿qué tenían en el huerto del Edén? Toda la santidad, la pureza en su corazón, en su mente. Y por eso Romanos 8:2 dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vino también a quitarnos esa ley del pecado, ese pecado que estábamos acostumbrados a seguir y que no podíamos ponerle rienda para decir no. Bueno, ya eso a través de Cristo empezamos a vestirnos de su imagen y empezamos a morir, a hacer morir todo lo terrenal que hay en nosotros. ¿Estamos aquí? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Pagar un precio que nadie podía pagar. Por eso en Juan capítulo 19, versículo 30, él dijo, consumado es. Esto significa, he pagado el precio. He pagado el precio. ¿Y con qué fin? Que nos salváramos, que recibiéramos todas estas cosas y que pudiéramos volver a encontrarnos con Dios. Entonces,
La visión del discípulo de Cristo, vamos terminando. La visión del discípulo de Cristo debe ser la misma visión de Cristo. Debe ser el mismo deseo de Dios. Entonces ya les he mostrado para qué vino Cristo. ¿De qué hablan las escrituras del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el estándar del discípulo? El estándar del discípulo debe ser la fe que genera la Santa Biblia. El estándar del discípulo debe ser la Biblia. Y el estándar de la Biblia es Cristo. ¿Estamos aquí? Pero ahora tenemos que mirar la visión del discípulo de Cristo. Porque nosotros tenemos que tener esa misma visión. No podemos cambiarla. No salgamos con que no, que es que voy a escribir mi visión y voy a escribir mi misión y tomamos versículos de Abacú, donde Dios le habló a Abacú, entonces creemos que Dios también nos habló a nosotros que escribamos la visión y que corramos en ella. Todo eso lo predicamos nosotros. Pero no. Todo eso nos direccionaba era hacia Cristo. Nos hablaba de Cristo. Entonces, la visión del discípulo de Cristo es la evangelización mundial. Eso es todo. Esa es la visión. Los adoradores deben evangelizar. Las danzarinas deben evangelizar. Los pastores deben evangelizar. Los diáconos deben evangelizar. Las ovejas deben evangelizar. Porque la visión del discípulo de Cristo es evangelizar. Cristo vino a evangelizar, a salvar las almas a través de su muerte, sepultura y su resurrección. Allí destruyó el imperio de la muerte, el imperio de Satanás, ganó la victoria, exhibió a las potestades, a los demonios en público y los avergonzó delante de todos, venciendo en la cruz. ¿Para qué? Para que nos salvemos. Entonces, nuestro estándar es el deseo de Dios. Nuestra visión es el deseo de Dios. Nuestra misión es el deseo de Dios. ¿Y cuál es este deseo? Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, para que pueda venir el fin, tenemos que estar predicando el evangelio porque qué rico poder estar con Dios en la vida eterna. Allá en la vida eterna uno no va a pensar, ay, ¿a qué edad me voy a morir? ¿Y cómo iré a morir? ¿Y de qué manera? Y de pronto, que si se va a quedar sin trabajo o que esto. No, allá en la vida eterna no se piensa absolutamente nada de eso. Allá vamos a estar en la santa ciudad con el Señor, viviendo para siempre. Y todos esos pensamientos ya no van a estar en nosotros. Porque todos esos pensamientos de miedo y de temor son aquellas personas que no viven en el estado original. Entonces, todo el que está viviendo en el estado original con Cristo, esos pensamientos ya no le pasan por la mente. Por eso usted no tiene que estar asustado por absolutamente nada de eso. Usted decide si quiere ser como José, que él era el que repartía la semilla para salvar a las personas y tenía toda la abundancia y tenía toda la autoridad porque Faraón le había delegado esa autoridad y Faraón lo había hecho como padre de él mismo. Dijo, él va a ser mi padre. Faraón dijo, él va a ser mi padre, José va a ser mi padre, le puso un anillo, lo vistió de púrpura y lo puso a gobernar y lo puso por encima de él mismo. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros, nos pone como cumbres, ¿pero para qué? Para dar la semilla, para salvar al pueblo. Entonces Dios te entregó un negocio en este tiempo, ¿para qué? ¿Para ti? No, para predicar el evangelio. ¿Estás estudiando una carrera? ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Dios te entregó una camioneta, ¿para qué? Para predicar el evangelio. Yo no estoy diciendo que tú vayas a poner una corneta allí en tu negocio o una corneta en tu camioneta o una... No, yo no estoy hablando de esto, pero todo lo que tú haces tiene que ser en pos de la evangelización mundial. Todo se tiene que mover en pos de la evangelización mundial. Tu negocio va a seguir dando. Tu carrera va a seguir produciendo. Todo lo que Dios te dio va a seguir produciendo porque lo que Él hizo fue bueno en tu vida. No fue malo, fue muy bueno. Entonces, todo eso empieza, todo lo que tú tenías muerto empieza a cobrar vida, porque fue bueno lo que hizo Dios contigo a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Pero lo debes utilizar y debes consagrar tu vida entera para la evangelización mundial. Allí donde quiera que vas a trabajar, siempre hay personas que necesitan salvarse de la misma manera que Dios te salvó a ti. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. La visión de Cristo es id y haced discípulos. Id y haced discípulos.
Lo demás es la liturgia, lo demás son las prácticas dentro del templo, que hay que limpiar, que hay que organizar, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, así como lo hacemos en la casa y queremos que nuestra casa esté muy bonita, así más la iglesia del Señor, queremos que esté adornada, queremos que esté linda, queremos que esté limpia, bien pintada, que no le falle absolutamente nada, ni cables raspados, ni tirados por ahí. ¿Por qué? Porque los discípulos de Cristo quieren ver las cosas limpias como Cristo las ve también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos aquí todos? Entonces, lo más importante que Dios nos está mostrando es la evangelización mundial. Mateo 28, 18 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 20 dice, id por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Lucas capítulo 24, versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos capítulo 1, versículo 8, allí les entrega, les habla de la promesa del poder que vendría sobre ellos del Espíritu Santo, de cómo serían vestidos, y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A cuántos les gustaría ir a todas las naciones de la tierra? Muy bien. Muy bien, pero aquí hay algo. Diga conmigo, primero, en Jerusalén. Segundo, en Samaria. Y después hasta lo último de la tierra. ¿Qué está diciendo el Señor? Primero gánense a su familia, gánense a su barrio, gánense a su pueblo y evangelicen. Y salven las almas y levanten los discípulos. Entonces ya después lo voy a llevar a Judea, un poquito más lejitos. Y ya después les voy a dar para que vayan a Samaria también. Y cuando ya estén haciendo todas estas cosas y estén trabajando juiciosos, entonces los voy a enviar hasta lo último de la tierra. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. El deseo de Dios. Entonces, debemos ver qué es lo más importante. Debemos meditar realmente si estamos llevando a cabo esa gran comisión. Alguien me decía en estos días, me decía, pastor, toca ir a visitar a esta persona para que vayamos y vaya usted y le hace la visita. Y yo le decía a esta persona, le decía, he estado visitando a las personas, hemos estado evangelizando en Biotá, hemos estado haciendo una cosa, haciendo otra, para tener el estándar de Cristo, el estándar de la palabra, el estándar de la fe y cumplir con la gran comisión. Y yo le dije a esta persona con mucho cariño y con mucho amor, ¿por qué ustedes no programan y se mueven también? ¿Por qué siempre están esperando que uno vuelva, que uno venga? ¿Acaso ustedes no conocieron a Cristo? Ahora sí les voy a pedir a todos que prendan sus cámaras, por favor. Todos van a prender sus cámaras, por favor. Con mucho cariño se los pido y con mucho respeto. Así esté espelucado, espelucada, no importa. No importa, pero prendan sus cámaras. Prendan sus cámaras, por favor. ¿Y aquí cómo se toma la foto? ¿Cómo se toma la fotico aquí? Yo no sé cómo es que es esto. Y tráeme mi celular para tomar tráeme para tomar una foto. Okay. Busca cómo te enseñó. Ay, acá está recortes. Pero quítale esto de acá. Se lo puedes Aquí. quitar. Aquí no. Full screen. Ok. ¿Recortes? Ok, prendan todas sus cámaras. Un momento. Y vamos a tomar. Yo la tomé de aquí. ¿Sí? Ok. Una fotico. Ve y te pones en la camarita ya. Una fotico. ¿Están todos listos? Sonrían.
Sonrían una vez más. Muy bien. Entonces, quiero terminar con esto y vamos a hacer el foro entre todos. Ustedes conocieron a Cristo. No esperen que yo haga las cosas de Cristo nada más. Deben hacerlas. Deben vivirlas. Deben disfrutarlas. Porque Cristo los llamó a ustedes también, no solamente a mí. Entonces, vamos a empezar a ver esos resultados del Señor Jesucristo. Amén. En la vida de ustedes. Estamos aquí y cada uno de ustedes va a empezar a llegar a la iglesia con almas y va a sentirse feliz y va a sentirse gozoso, y quiten todo miedo de su corazón. Vístanse de Cristo, que se vaya el miedo, que se vaya el temor. Organicen entre todos el grupo de evangelismo, porque no solamente es hablarlo, sino evangelizar, 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 evangelizar.